Hola, buenos días. Bienvenido, bienvenida. Vamos a dar un par de minutitos de margen para que se vayan incorporando el resto de asistentes. ¿Si os parece bien? Un par de minutos. Bien, un par de minutos, María, Enrique. Muy bien, Sí, ¿no? perfecto. Sí, un par de minutos. Pues yo creo que podemos ir empezando, ¿verdad? Por Muy respecto bien, a sí, las hay personas que unas han 40 estado personas. puntuales. Ujú. Bueno, buenos días, buenas tardes ya casi. Eh, Mi nombre es Eva Puche, soy asesora de residuos en ACES y La Bola, en el área de residuos. Yo estoy en la zona sur también como gestora de cuentas. Algunos me conoceréis, otros no. Y bueno, pues voy a ser la moderadora de esta webinar que esperamos que sea útil. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis escuchando. Sí contaros en principio un poco para movernos a nivel de plataforma. Tenéis el chat. Vamos a tener una serie de un espacio al final para poder hacer preguntas. También podéis escribirla a lo largo de la webinar, tal cual se os vaya ocurriendo. Yo intentaré dar respuesta, pues si no me la repetí. ¿De acuerdo? Una parte importante que hemos pensado que es interesante dejar claro es el que estamos enmarcados en una guía práctica y básica sobre la implantación de tasa municipal. Cuando hablamos de implantación nos dirigimos a aquellas entidades locales o aquellas mancomunidades, consorcios que no tienen implantada una tasa municipal de residuos o incluso, o sea, no ya que no sea deficitaria o no sea justa, sino que ni siquiera tienen una tasa. Partimos de esa audiencia de entidades locales que no han implantado todavía esa tasa o que quieren avanzar para que no sea deficitaria. Tenemos planificado editar una serie de webinars en las que, digamos, el nivel de complejidad o los temas tratados van a ser más detallados. En este primero, por la demanda propia de nuestros clientes o del sector de los residuos municipales, hemos pensado que lo interesante era empezar por ahí, ¿no? A dar una serie de líneas básicas sobre cómo abordar la generación de una ordenanza y de una tasa municipal que repercuta los gastos totales que supone la gestión de los residuos. Acorde a la ley, repercutiendo, como bien digo, todos los costes, conociendo bien los ingresos, que para eso nos van a contar María y Enrique cómo hacerlo, y bueno, pues saber que ajustando los costes que tenemos, saber qué parte tenemos que cobrar a través de tasa municipal o de prestación pública. Voy a pasar otra cosa importante que creo que va a ser interesante para vosotros en el momento en que vamos a estar activos a la hora de la webinar, y es que hemos incorporado una plataforma. Bueno, sí, deciros que tenemos dos ponencias, la de María y la de Enrique. La de María es una nueva tasa de residuos. Digamos que vamos a enmarcar la implantación de la tasa dentro de lo que nos dice la ley, y por otro lado, Enrique, que ahora lo presento, nos va a hacer su presentación práctica. Enrique, bueno, María es responsable de proyectos en ACES y la Bola del área de residuos. Enrique justo es el director económico financiero de Premasa. Premasa es la empresa de la Diputación de Córdoba, es una empresa pública 100% y gestiona los residuos de 70 municipios.
en tratamiento 74, que son todos los de la provincia de Córdoba, que está centralizado en el centro de complejo medioambiental de Montalbán. Y bueno, aunque va a intentar situarse para poder asesoraros en la medida en que creemos que la mayor parte de nuestra audiencia hoy pues son entidades locales o más pequeñas, más allá de una empresa pública que gestiona pues un volumen muchísimo mayor. Como decía, para poder dinamizar y también conocer un poquito mejor, hemos introducido una herramienta de participación que se llama Mentimeter. Vais a poder acceder, si queréis podemos hacer una prueba, que hemos hecho así un momento rompehielo. Si queréis podéis coger, vamos, si queréis, aquellas personas que queréis participar, o bien por la web, o bien a través de los móviles, os metéis en la página web que está ahí puesta, que se llama menti.com, y vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo funciona? Pasa a diapo, por favor, María. Sí. Entonces, en la página, en menti.com, se va a abrir directamente la plataforma y aparece, os pide un código, que aunque hay un código escrito, escribís sobre ese código. Y ya digo, vamos a hacer una pregunta, rompehielo. Y bueno, así un poco haciendo lluvia de ideas, un poco divertida, pues nos pareció que la pregunta interesante es cuál es la sensación que tenemos cuando nos reunimos o tratamos o nos sentamos en nuestro despacho y sabemos que tenemos que abordar el tema de los residuos a corto plazo. Y entonces, bueno, pues si sois tan amables, pues podéis poner algunas palabras que nos remitan a esas sensaciones, que pueden ser de seguridad o pueden ser de incertidumbre o puede ser de, no sé. Bueno, nosotros nos salieron complejidad imprescindible. Un lío. Lío. Miedo, miedito, no, miedo no. Miedo no, con mayores plazas hemos bregado ya. Si estamos, si como creemos, estamos aquí, como yo siempre digo, basurero de pro, pues nos ha tocado ya abordar muchas cosas. O sea, acordaros de los años 2000, con los envases, con bregar con la scrap, que también nos va a tocar ahí difícil. A ver, que veo, es verdad que como somos muchos, va saliendo conflictos, sí, cálculos, el problema bancarrota. el Bancarrota, que más no, envergadura está. Bancarrota. Desacuerdo, reto, bien, importante. Excepciones. Vamos a trabajar para reciclar, ¿no? para actualizar nuestras plantas, para conseguir los fondos Next Generation y poder tener plantas eficaces que nos ayuden a reducir ese impuesto, que es el que tenemos todo, porque no es la tasa, finalmente es el impuesto, lo que tenemos ahí todo ahí. Inconcreción. ¿Qué pone? Inconcreción. Sí, bueno, nos han echado un poco ahí. Bueno, yo pienso que podemos avanzar, ¿no? Que hay retos, sí que es verdad que ya manejáis. Después de la presentación de María Gibaja vamos a hacer otra serie de preguntas porque nos interesa también situarnos. Creemos que la audiencia, hemos caracterizado de alguna manera la audiencia para poder hacer nuestro discurso y nuestros contenidos, pero no obstante, cuando termine María, sí os vamos a hacer unas preguntas para ver cómo estamos, por dónde respiramos. ¿Vale? Vamos a hacer ponencias de 20 minutos. Y bueno, sí quería presentar un poquito más a María, que nos va a hablar, ya digo, el objetivo de la norma y ahora mismo lo que más nos preocupa, implantar una tasa de residuos no deficitaria. Vamos a ponernos ese objetivo, y luego ya iremos a implantar tasas justas. María es licenciada en Ciencias Ambientales, ingeniera técnica y agrícola, y tiene un posgrado en Gestión de Tratamiento y Valorización de Residuos. Destaca su participación en proyectos de planificación integral de gestión y prevención de residuos, tanto a nivel municipal como autonómico, con lo cual creo que está preparada para poder aportar su granito de arena a este mundo de tan incertidumbre, porque bueno, también esas frases que han salido ahí, esas palabras que han salido ahí nos abordan a nosotros también, que no somos más que una prolongación de nuestros clientes más allá, ¿no? Como consultora que somos. Venga, María, pues cuando quiera. Muy bien, Eva, pues
Muchas gracias por la presentación, la confianza. Y lo dicho, esperamos que el contenido del webinar sea interesante, que nos ayude y que genere un poquito de intercambio de reflexiones o de debate, que nos enriquezca un poquito a todos. Bueno, en esta primera parte, como decía también Eva, vamos a hacer una pequeña introducción de cuál es el enfoque que da la nueva ley referida al tributo que se destina a la gestión de residuos. Entonces, por empezar por el principio, pues entramos en qué es una tasa, ¿no? Una tasa es la contribución económica que hacen los usuarios de un servicio prestado de forma exclusiva por la Administración. En el caso de los residuos, pues serían las operaciones o las actuaciones de estos 4 grandes bloques que vemos a la derecha para la gestión de residuos, yendo desde la recogida, el transporte, el tratamiento, la vigilancia de todas estas operaciones, el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos y, muy importante, las campañas de concienciación y de comunicación que nos van a permitir incrementar y mejorar los resultados. Como a nivel normativo, como ya todos sabéis, las tasas están reguladas por el Real Decreto 2/2002, que aprueba el texto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y entrando ya en el contenido de la ley, tenemos que ir directamente al artículo 11 de costes de la gestión de los residuos, donde en concreto, perdón, en el punto número 3 se establece que las entidades locales tienen la obligación de implementar una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria en un plazo máximo de 3 años. Es decir, como la ley fue aprobada en abril del año pasado, pues tenemos hasta abril de 2025 estrictamente para implementar estas tasas y que estén operativas. Hay un tiempo bastante ajustado, hay que ponerse las pilas. Entonces, en cuanto a cómo debe ser esta tasa o esta prestación, la ley especifica 3 conceptos muy concretos, que son que la tasa tiene que ser específica, tiene que ser diferenciada y tiene que ser no deficitaria. Además, debe de permitir que en un futuro se puedan incorporar sistemas de pago por generación. Bien, ¿qué quiere decir que sea específica? Pues que sea específica significa que la base imponible del servicio debe ser la base imponible, perdón, del tributo debe ser el propio servicio, la prestación del servicio. En este caso, como hablamos, estamos en el ámbito de los residuos, pues el servicio integral de la gestión de residuos. ¿Y qué quiere decir que sea diferenciada? Pues diferenciada significa que el servicio únicamente puede ser abonado con ese tributo específico, es decir, no pueden haber traslados de capital entre tributos. Bien, si os parece, volvemos un segundo para situarnos un poquito también en qué perfiles hay en la audiencia. Hacemos recuperamos el Menti, caray, y si nos podéis transmitir cuál es la situación de vuestro municipio en el momento actual respecto a estas tasas. Tenéis 4 opciones. Bien, no disponéis de tasas. Que se han incorporado después de la introducción, disculpad. Pues entrar en www.menti.com, os pide un código, que es que viene escrito un código por defecto, escribís sobre ese y bueno, respondéis a las opciones que os hemos dado, que creo que contemplan todas las posibilidades, que no exista una tasa de residuos, que hay muchísimos municipios y no pasa nada, o sea que se paga efectivamente a través de dinero público, pero no hay tasa, que hay una tasa diferenciada, que no hay una tasa diferenciada, o que sí existe una tasa diferenciada, pero que se cobra junto al recibo del agua, o que existe una tasa, mira bien, perfecto, vamos avanzados. Tenemos una tasa diferenciada, eso ya un punto. Pues la mayoría de las entidades disponen de una tasa diferenciada, eso. Venga, os invito a participar desde el móvil, podéis entrar perfectamente, que sí que nos interesa un montón saber, porque de esta manera vamos a poder dirigir mejor nuestro discurso, ¿no? O sea, vamos a concretar
más los contenidos sobre los que trabajamos. Buenos días, Maribel. Mira, te explico. Pregunta Maribel. Maribel nos pregunta, desde tu móvil te conectas a internet y te metes en la página menti.com, www.menti.com, y directamente tienes una ventanita para meter este código. Entonces, pulsa primero el 4 y ya se te libera la ventanita y pones el código que aparece arriba de la pantalla y te vienen las preguntas, de manera que en el mismo móvil puedes pulsar la respuesta que creas que se adapta más a vuestra situación. Muy bien, pues... Bueno, pues finalmente estamos viendo interesante, ¿no? Que Sí, bueno, nosotros sí. sabemos que hay tasas diferenciadas, pero que pensábamos que normalmente por facilidad hay muchísimos pequeños ayuntamientos que lo cobran junto con el agua. Y el tener una tasa diferenciada ya nos sitúa en un punto más fácil en ese camino que tenemos La adaptación, sí, correcto. recorrer. Pues, ¿continuamos o esperamos un poquito? Bueno, vamos a esperar si suma alguien más. Muy bien. Son 83. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna dificultad, preguntarnos por chat de cómo manejar la herramienta, porque es verdad que luego va a haber otra serie de preguntas que seguro que os apetece sumaros. María del Mar Fernández ha levantado la mano. Lo único es que no hay... María del Mar, ahora mismo tenemos como teníamos 115 inscritos. La decisión ayer fue silenciar y no poder participar a nivel verbal. ¿Puedes escribirnos en el chat, por favor? Hola, buenas tardes a José. Venga, pues vamos a avanzar. Bueno, ¿sí? Seguimos. Por favor, no tengáis ningún pudor en escribirnos en el chat. ¿Cómo se responde? Vale, Julián, echa para atrás un momento, María, Sí, por favor, perdón. porque es importante que sepamos manejar la herramienta. Tenemos que entrar con el móvil. Yo lo veo lo más operativo. Desde el móvil entra a internet y pone www.menti.com. Justo cuando entráis en la web, te pide un código. Hay un código prescrito que no nos va a impedir meter en nuestro código, con lo cual pulsáis el 4, el 3, el 1, el 1, el 6, el 1 y el 2, 7 y te salen las preguntas de manera que puedas contestar. Vamos a dar un par de minutillos. Muy bien. De todas maneras, lo repetiré. Ahora María sigue con su presentación y en la siguiente diapo lo intentamos. Pero para nosotros, tanto para nosotros como para vosotros, creo que es interesante saber en qué punto estamos, ¿no? Porque esta webinar es a nivel nacional. Hay personas y equipos técnicos conectados desde Galicia hasta Almería. Y desde Lérida hasta Huelva y Extremadura, así que estamos un poco todos. Y bueno, es interesante tener esta visión. Venga, pues seguimos avanzando. Muy bien, pues y en la siguiente diapo, en la siguiente pregunta, volvemos a dar las instrucciones. Gracias. Perfecto. María, por favor. Bueno, pues la última característica que establece la ley que debe de cumplir la tasa es que no sea deficitaria. Esta es la característica más relevante a nivel económico, por supuesto, y que significa que la tasa debe cubrir íntegramente los costes de los servicios, una vez restados los ingresos que procedan de otras fuentes. Los costes serían aquellos asociados a todas las operaciones que engloba la gestión de residuos. Tenemos la recogida, transporte, tratamiento, vigilancia, el cierre de los vertederos, las campañas de concienciación, que evidentemente son costes porque tienen un coste económico, pero no debemos perder de vista que pueden suponer un rédito cuando sean eficaces y cuando
repercutan en una mejora de la recogida selectiva. Por el lado de los ingresos tenemos la responsabilidad, lo aportado por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y por la venta de materiales y de energía. Entonces, aquí hemos representado el equilibrio que solicita la ley. Esta sería la situación más habitual a día de hoy, que es que los costes superan a los ingresos y que para financiar esos costes las entidades locales deben de recurrir a una partida llamada caja general, donde se engloban pues, subvenciones o capital procedente de otros tributos, por ejemplo. Y siguiendo con el contenido de la ley, dentro del mismo artículo, el artículo 11, el siguiente punto, en el punto número 4, la ley sugiere algunos aspectos a través de los cuales las entidades locales pueden pues, realizar reducciones o incentivar de alguna manera la mejora de la recogida separada. Por ejemplo, algunos están enfocados a la propia gestión de residuos, como es el caso de la materia orgánica o de la recogida en puntos limpios para fomentar las operaciones de preparación para la reutilización y reciclado. Y las otras dos son más de carácter socioeconómico, dirigidas a incrementar la recogida separada en viviendas vacacionales o bien aplicar reducciones en unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Bien, esta sería, aquí hemos representado de menor a mayor complejidad los diferentes tipos de tasas en función de su modulación, de la potencialidad que tienen de modularse. En primer lugar, tendremos las tasas fijas, que, como comentaba antes Eva, son las que se aplican en municipios más pequeños o con recursos más limitados, ya que son más fáciles de definir y de gestionar. Y entrando en el bloque de las que son variables, pues los criterios de diferenciación que se introduzcan pueden ser fijos, que permanecen constantes a lo largo de los años, o variables que sí que pueden tener variaciones interanuales. Por último, como más complejas, estarían los criterios de diferenciación dirigidos al pago por generación. Estos, además de incorporar esa evaluación de la potencial generación de residuos, que también nos lo daban de alguna manera los fijos y los variables, en este caso, estos criterios incorporan también el comportamiento, cómo de bien o cómo de mal gestionan sus residuos las personas o las actividades económicas usuarias del servicio. Que para aplicar estos criterios, para incorporarlos, pues se necesita identificar, básicamente, en la mayoría de los casos, se necesita identificar a los usuarios, lo que significa una pérdida del anonimato, que es un cambio bastante drástico en lo que ha sido históricamente el servicio de gestión de residuos. Ejemplos de criterios de diferenciación. Bueno, como ya hemos visto que muchos de vosotros tenéis ya tasas diferenciadas, entendemos que esto es muy sabido por vosotros, pero serían localización, valor catastral del inmueble, la superficie, la condición de la vivienda, variables cuando podemos acceder al consumo de agua, al número de habitantes que están empadronados en la vivienda o de trabajadores, o aplicar la frecuencia de recogida, aplicar un coeficiente por la frecuencia de recogida de los servicios, la distancia al contenedor, la renta de los empadronados a la vivienda, por ejemplo. Otros criterios de diferenciación más sofisticados, más enfocados a evaluar el comportamiento de los usuarios, pues requieren la recogida, el análisis y el procesamiento de una cantidad de datos, un volumen de datos considerable y de una complejidad considerable, para lo cual son necesarios pues, disponer de recursos específicos, tanto a nivel del equipo técnico de la entidad como a nivel tecnológico. Bueno, bien, Enrique nos va a contar ahora un poco qué equipo técnico o qué equipo de personal puede ser necesario
no ya solo para ir a pago por generación, sino para tener una contabilidad de costes específica, nos la va a decir. Sí, nos ha parecido oportuno comentar en ese avance hacia la tasa por generación, que finalmente es la tasa justa, es lo que hacemos con el agua, lo que hacemos con la electricidad y lo que finalmente va a contribuir en una reducción y en una reducción de la generación y en una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía para depositar y consumir los menores números de recursos naturales posibles y generar la menor cantidad de basura posible, con motivación medioambiental y con motivación económica. Para eso es verdad que hace falta, bueno, pues tener desde las entidades o desde las entidades gestoras, disponer de herramientas tecnológicas. Al lugar que hablemos de una cooperativa de la que ANCESI forma parte como asesora en consultoría. Es una cooperativa tecnológica que se llama Aporta. Hay otras, ¿vale?, que nos van a ayudar a tener ese análisis de los datos y a poder, bueno, pues a tener una bidireccionalidad con el usuario. Bueno, Aporta está compuesta por ANCESI La Bola, por SAS Ambiental y por Link Smart Solution. Y bueno, es una plataforma que hay entidades que tienen unos avances en la gestión, en la tasa, suficientes como para poder abordar ya o hacer experimentos o pilotos a nivel de pago por generación, y hace uso de estas herramientas tecnológicas y estas plataformas que tienen otras muchas funcionalidades. Si queréis pasamos de nuevo a unas preguntillas que sí que nos van a dar una fotografía perfecta de dónde estamos, ¿no?, y de quiénes somos también, para que Enrique en su presentación práctica pues pueda enfocar bien y no subir de nivel técnico mucho o bajarse demasiado. Así que si alguien no sabe manejarla, para no repetirme por enésima vez, lo voy a decir: o sea, tenéis que entrar con el móvil, insisto, que es lo más práctico, en www.menti.com, meter este código, que digo, hay un código prescrito. Metemos directamente el 43116127, que ya me lo voy a aprender hasta de memoria y todo, y respondemos a las preguntas. Luego, en la misma pantalla del móvil nos va a salir, cuando pasemos de diapo, nos va a salir la siguiente pregunta, porque ahora vienen como 4. A ver qué resultado estamos teniendo. Vale. Pues Si tienes una tasa diferenciada de residuos, ¿cuáles son los criterios de diferenciación a partir de cuotas? Vemos que estamos en un momento tradicional, que es importante. O sea, ahora mismo lo interesante, bueno, ahora vienen las preguntas más difíciles, pero bueno, ya contamos con una herramienta interesante, que es una tasa diferenciada. sí. Y bueno, hay equipos que ya están dirigidos. Hay tres participantes Sí. que están dirigidos al pago por generación. Ujú. Bueno, nos encantaría poder contar con vosotros si tenéis experiencias interesantes. Bueno, como vamos a ir avanzando en el tema de tasa, de cómo ir avanzando en una tasa justa, y editaremos otro webinar, uno o dos, todavía no lo tenemos claro. Pues si queréis dejarnos vuestros correos, vuestros nombres específicos, para que os invitemos, porque porque vuestra experiencia sea interesante. Nosotros sabéis que tenemos bueno, si no lo sabéis, ANCESI La Bola tiene su sede en Cataluña. Y bueno, pues finalmente hemos trabajado de manera a nivel de consultoría y de implantación, tanto de puerta a puerta, de sistemas puerta a puerta, que es un poco la antesala de ese pago por generación, o de implantación con la comunidad de Pamplona, con contenedores cerrados con identificación, con lo cual tenemos bastante experiencia y conocemos experiencias de cerca, ¿no? Pero si queréis participar o aportar vuestra experiencia en, en siguientes encuentros, pues estamos absolutamente abiertos a que nos contéis vuestra experiencia, claro. Pues Eva, esto ya se ha estabilizado. Bueno, ¿Sí? la mayoría tienen criterios fijos, digamos que es lo más frecuente, y hay algunos que tienen variables también. Supongo que el consumo de agua es un habitual. Es sí, una variable que puede, Mm. que puede darnos indicaciones.
Ujú. Es verdad que si la tasa se ha fijado es municipal, no es a nivel de mancomunidad o de provincia, Sí, sí que podemos contar con más información de cuántos habitantes, de cuántas personas tiene cada vivienda correcto. y poder ir avanzando. Sí que es verdad que tenemos que convencernos, por muy difícil que lo veamos, convencernos de que tenemos que ir a una tasa justa, porque esa tasa justa es la que nos, vaya no, nos va a hacer avanzar paralelamente a que los ciudadanos y los comercios y los productores, sean grandes generadores o no, pues intenten generar lo menos posible, que esa es la Ujú. filosofía de la ley y la filosofía de la directiva comunitaria. O sea, señores, tenemos que tirar menos residuos y reciclar y recuperar más, ¿no? Entonces, bueno, esto es un inicio, como decía, un señor que tuve oportunidad de escuchar, decía, no entréis en pánico, poco a poco y vamos avanzando. Vale, María, pues si Pues quieres, avanzamos, de hecho, ¿no? vamos, En la sí, siguiente hacemos la siguiente pregunta. pregunta. Esperamos no aburrirnos con esto. Si vemos que, bueno, la siguiente pregunta es que en relación a los costes reales de gestión de residuos respecto al año 2022, si queremos saber en qué medida hemos avanzado para repercutir los costes de gestión. De manera que os hacemos damos 4 opciones de respuesta. O sea que si la tasa recoge los costes reales, porque tengamos un estudio de costes justo y bien calculado, que es un poco lo que nos Ujú. va a aportar Enrique, una tasa deficitaria y Pero próxima. finalmente una Sí. tasa muy deficitaria que no cubre los costes y, y, y es muy, muy frecuente esa tasa política por miedo efectivamente a agravar la economía de la familia. Pero bueno, nos toca, yo siempre insisto lo mismo, reciclar, reciclar y reciclar. Y esa tasa, pues, si bien en los últimos años ha ido subiendo, quizá a lo mejor en los próximos 10 años nos podemos conseguir que vaya bajando, ¿no? Porque la corresponsabilidad siempre pensamos desde ANCES y la bola, somos consultores tanto a nivel de consultoría técnica como en temas de campaña y de comunicación ciudadana, que la activación ciudadana es una columna con la misma fuerza de gestión y de capacidad de obtener buenos resultados, como es tener una buena infraestructura o una planta súper moderna de Ujú. tratamiento, ¿no? O una buena infraestructura a nivel de recogida y de bueno, ergonomía de contenedores, que tenemos que empezar a considerar esa inversión en comunicación ciudadana que creemos que es la clave también de poder avanzar. María nos hace una lectura Muy de bien, nuestros pues gráficos. en este caso, pues estamos en la parte más negativa, por decirlo de alguna manera, y es que los costes nos están repercutiendo. Sí que me llama la atención que hay 4 entidades que sí que tienen este ejercicio. Supongo que serán muy parecidas a las que estaban ya avanzadas hacia el pago por generación, ¿no? Claro. Eh, Hay un grueso interés importante de que mantienen la tasa política y que desconocen los costes reales, con lo cual ahí hay trabajo por avanzar. Claro, yo animo también a los equipos técnicos a que esos primeros, sabéis que ahora, bueno, pues estamos muy controlados y muy determinados por las elecciones municipales. Entendemos, porque llevamos mucho tiempo trabajando en el sector público, que eso es así. Supongo que incluso habrá algunas personas que estén escuchándonos que sean pues, concejales o responsables políticos de entidades. Eh, que se acabó la tasa política y saber esa obligación que tenemos de, bueno, pues cada cosa que tenga su coste y avanzar en esa corresponsabilidad ciudadana. Pues si quieres, María, vamos Muy bien, avanzando. pues vamos a la Insisto, si alguien siguiente, tiene, sí. si alguien Ya. tiene dudas, por favor, de cómo utilizar la plataforma, que me lo preguntéis, que no tengo ningún inconveniente. ¿Vale? Sí, Podemos seguir avanzando en la respuesta a esta otra pregunta de que en caso que estén repercutidos los costes de gestión de tasas, sabéis que PPCPNT es un acrónimo Lo estás estupendo viendo. de prestación pública, no, ¿cómo es? Prestación prestación patrimonial de patrimonial carácter público no tributaria. no tributario. Bien, Eva. A Y, ver y si sí, sale un sí. Mira, Ah, mira, me uno. sale venga, uno. necesitamos un sí. Guay, genial. No te vamos a poder dar voz, pero ¿Ves? intentamos identificarte porque ¿Ves?
Cuidado. para felicitaros. Sí. Ahora hablaba yo hoy con una persona responsable de un consorcio y decía, madre mía, que nos toca pagar ya. O sea, ya, ahora en abril, nos toca ya pagar la primera vez. Bueno, muy bien, fíjate, Pues tenemos 6, no 7, está mal, ¿eh? Sí, sí, qué bien, sí. qué bien. Muy bien, pasamos a la Genial. siguiente, Eva, si te parece. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, Vale, esta ya es la de nota. Esta es sí. la pregunta Es de que está nota muy que quiero ver vinculada. a cómo estamos, ¿no? Porque finalmente tenemos miedo dentro del sector en general para esas tasas del 24, porque tenemos que pagar el impuesto ya. En este año nos toca pagarlo. eh, y bueno, hay que repercutirlo sí o sí en la tasa del 24. A ver cómo hacemos, ¿no? Entonces nos parecía interesante saber en qué estamos y cómo estamos activándonos para trabajar a esas tasas que sabéis que se empiezan a fijar en octubre, noviembre, a lo cual tenemos una serie de meses todavía para trabajar y Ujú. para ir avanzando. Si es que no hay vuelta atrás. Vamos a esperar un poco que me. Aquí Entiendo que la pregunta es clara, bien. Oye, pues que súper sí, bien, está oye, muy tenemos una igualado. audiencia. Sí, se han puesto estos días, Pensábamos se han puesto las pilas y que quizá el número más de asistentes que íbamos a tener eran equipos de socorro, socorro, tengo que imponer una tasa, que estoy segura que está, ¿no? Pues estemos donde estemos, tenemos que ir avanzando poquito a poco. O ujú. sea, tenemos hasta el 2025 y si en el 2025 no logra ser no deficitaria, pues bueno, eso que habremos avanzado para el 2026. Esperemos que no nos Mm. castiguen mucho. Vamos bien, María, más o menos en la media de participación, ¿verdad? Sí, son los mismos participantes parecidos, Vale, vaya, 30 pues y pico. damos paso, si os Muy bien. parece bien, a la presentación de Enrique. Mm. Como decía Enrique, el director económico financiero de Premasa, en Premasa, la empresa pública de la Diputación de Córdoba. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Loyola. Desde el 92, desde el año 92, desde que se fundó la empresa, el director económico financiero, pues lleva a su haber pues, como 31 ejercicios fiscales, elaborando y actualizando permanentemente las ordenanzas y las tasas públicas de la provincia de Córdoba, con lo cual creo que puede aportarnos. Enrique, ya sabes que tiene una audiencia experta, ¿eh? y que, bueno, pues van a agradecer eh, aquellos trucos, aquellos consejos que pueda implantar. De todas maneras, si se ha repercutido y hay un porcentaje alto de asistentes que han repercutido la tasa de vertido, pues bueno, eso que tenemos y es súper interesante. Te doy la palabra, Enrique, cuando quieras y muchas gracias también por prestarte a acompañarnos y a compartir tus conocimientos, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos los participantes y también darte las gracias, Eva, por contar conmigo para esta participación, ¿no? Lo que sí he observado a través de las preguntas que se han ido planteando en esta aplicación Menti es que hombre, me ha sorprendido de que hay muchas personas que realmente tienen una tasa definida, ¿no? Entonces, más o menos la diapositiva, las primeras que he ido calculando, que he ido realizando, perdona, la iré haciendo un poquillo más rápido porque también había pensado en partir de cero, ¿no? Cómo establecer una ordenanza de tasa y más o menos viendo la manera de gestionar, ¿no? Entonces voy a ir un poquito más rápido, con independencia, Eva o María, de que si en algún momento pues me explayo un poquillo más y vamos cortito de tiempo, pues me lo advertáis que no hay ningún tipo de problema. Bueno, Perfecto. lo primero que hay que hacer a la hora de elaborar una ordenanza de tasa, evidentemente, hemos visto en el gráfico en el gráfico hemos visto antes que la mayoría ya tenéis las tasas definidas, pues entonces voy un poquillo más rápido, ¿no? Pero habría que replantearse qué tipo de servicio, o sea, los servicios públicos son obligatorios, evidentemente, la recogida y el tratamiento de los residuos municipales es un servicio que es de competencia municipal, está expresamente definido en la ley que lo tienen que
competencia de las entidades locales, pero que no te ponen por ningún otro sitio que cómo se puede prestar servicio. Se podría hacer de manera directa o de manera indirecta, como creo que muchos ponentes lo saben. Pero también es importante saber que en función de que a la hora de calcular los números de la ordenanza, hay que tener muy clarito, y eso fue una experiencia que tuvimos nosotros en la empresa hace 2 años, tener muy claro las reformas que hubo en la ley de contratos de administraciones públicas, en las disposiciones finales 9 a 12 de la ley de contratos, ¿no? Que hubo un cambio en la definición, en la definición jurídica de lo que era prestaciones patrimoniales no tributarias, diferenciando lo de tasas, ¿no? Y como veis en el cuadro de la derecha, si es la propia entidad local la que ha decidido que ella directamente con sus propios recursos hacer el servicio de recogida y tratamiento, pues entonces cobrará una tasa. Una tasa que, como bien sabéis, pues no estará sujeta al IVA, puesto que el ayuntamiento, con carácter habitual, realiza una serie de actividades que no son empresariales y entonces no tiene la consideración a efectos fiscales de sujeto pasivo del IVA, un propio ayuntamiento, ¿no? Pero claro, si ese ayuntamiento decide que esos servicios básicos y obligatorios, como son la recogida y el tratamiento, los puede realizar a través de una sociedad mercantil, como es el caso, por ejemplo, en caso real, ¿no? A una mercantil sin 100% de capital público, pues entonces estará sujeto a IVA, se podrá deducir el IVA a la propia empresa y, en consecuencia, habrá una reducción de costes por la vía de que ese IVA es recuperable por parte de la empresa, entonces no es trasladable directamente a costes. Otra cosa es que al ciudadano, en la manera de cobrar el servicio, en la propia entidad local, pues si es la sociedad mercantil la que cobra directamente el recibo de basura, porque esa competencia de recaudación se la ha delegado la propia entidad local a esa sociedad mercantil, pues entonces repercutirá el IVA. El IVA que después el empresario se lo puede deducir o la vivienda no, por ser consumidor final del IVA, pues no lo puede recuperar, pero la actividad económica sí. Y en la gestión indirecta pues pasa exactamente igual. O sea, es que es muy importante definir quién va a cobrar cómo se va a financiar estos servicios a través de la ordenanza y quién va a prestar servicios. Y en el caso de que el ayuntamiento haya decidido que la gestión directa la haga a través de un consorcio o a través de un contrato de servicios, pues pasa exactamente igual que en el caso de la gestión directa. Si el ayuntamiento, vamos a poner el caso, decide un contrato de servicios a 8 o 10 años de larga duración y él va a ser quien vaya a cobrar esa ordenanza, pues entonces evidentemente será una tasa, pero si es un poco listo ese ayuntamiento y esos medios propios conocen perfectamente lo que es esos servicios de recogida, la frecuencia, el cómo se tiene que prestar el servicio, cómo se tiene que hacer el tratamiento, y en un buen pliego de condiciones técnicas, económicas y administrativas le dice al contratista lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, seguimiento de indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y además somos listos, le dice al propio contratista que le haga una memoria económica todos los años de costes, justificando el coste de los servicios. Después, a la hora del acuerdo plenario del ayuntamiento, que tenga que aprobar la ordenanza para el año siguiente y el siguiente, pues a lo mejor esos datos económicos se los puede ofrecer la propia entidad privada, que es la que conocedora de los servicios. Pero eso no quita que, en función de cómo se presten los servicios, sea directamente por el ayuntamiento, entidad local, o sea directamente a través de una sociedad mercantil, sea de capital público, o sea a través del sector privado, mediante contratación de la ley, o sea, mediante la aplicación de la ley de contratos del sector público, sea concesionario, sea de contrato de servicio, eso no implica que la gestión sea conocida por parte de la entidad local, que sepa perfectamente hacer un buen seguimiento de ese contrato si lo decide externalizar. Y eso creo que es de una importancia radical. Y también muy importante en la ordenanza saber cómo vas a cobrar, o sea, qué indicadores vas a utilizar para después tener un cobro que sea eficaz, porque nos podemos morir de éxito si defines una serie de variables que después, a la hora de poner al cobro el recibo de basura, no tienes los datos con los que tú partes para después llegar a un
o un cobro que sea eficaz, ¿no? Muchas veces hay que tener muy claro quién va a ser el que va a cobrar y qué fuente de información va a tener para después poder hacer una recaudación que sea eficiente y sea buena, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a cobrar? Pues hay muchísimas casuísticas a nivel nacional en función de la vivienda, en función de la actividad económica, en función del habitante, en función de si tienes datos del impuesto de bienes inmuebles, si cobras con el agua, perfecto. Los que he visto que muchos ponentes, participantes, perdona, tienen una tasa diferencial y encima tienen como dato de partida el consumo de agua, pues bienvenidos sean, porque yo creo que el porcentaje de morosidad será muy escaso. En mi caso, pues no cobramos en función del agua, sino solo exclusivamente en función de vivienda y actividad económica, pues el porcentaje de morosidad es un poquito mayor, que a un coste incluido en la tasa, evidentemente, como cualquier otro coste. ¿Puedes pasar, María? Sí. Bueno, y esto he visto que, claro, al tener una tasa diferencial y encima he visto que los costes, casi muchos participantes, los- casi cubre el coste real, ya 4 creo, así de memoria, y un porcentaje también mayoritario. Estaba en déficit, pero bueno, más o menos se estaban acercando, ¿no? A lo mejor Bueno, teníamos un tercio, hemos tenido, o sea, un tercio ahí las tasas políticas, yo pienso que ahí sí los resultados han sido a lo mejor lo que digo es preocupantes, no para nosotros, sino para los propios gestores, ¿no? que a lo mejor esta diapositiva me la voy a pasar así rapidillo, pero Sí. que lo importante es que cuando elabora una ordenanza de tasa, tienes que estar pensando en costes. O sea, es imposible de que tú quieras cobrar unos servicios públicos si no tienes previamente una información bien organizada, bien planificada, bien estructurada de cómo va a prestar los servicios, cuánto te va a costar y cómo vas a cobrar esos servicios y qué indicadores vas a utilizar para que se financien esos costes. Entonces, tú tienes que previamente hacer una planificación estratégica, económica y financiera que sea sobre todo realista y que vaya en línea con la ordenanza. Entonces, es impensable que tú que no elabores o sea, que llevo 30 y tantos años haciendo estudios de informes técnicos económicos, tanto de precios públicos como de tasas, como ahora de prestaciones patrimoniales no tributarias por ser una mercantil. Y lo primero que tienes que organizarte es muy bien el sistema de información contable, organizar muy bien tu contabilidad de costes, tu contabilidad financiera adaptada evidentemente a tu contabilidad de costes, que esté bien cuadradita. También, evidentemente, conexionada con tu contabilidad presupuestaria, porque todos los años tienes que hacer el presupuesto, todos los años tienes que hacer un informe técnico económico de tarifa o de tasa, dependiendo si eres la entidad local o si eres una mercantil o si eres una empresa contratista que a ti te han dicho el listo, el interventor de turno, oye, mira, o cualquier funcionario o cualquier director gerente de gestión directa, ¿no? Le haya dicho al contratista, oye, mira, tú que eres conocedor de los servicios, dime cuánto me está costando y qué memoria económica y justifícame los datos que a mí me sirven para todos los años llevar a mi pleno de corporación el acuerdo de aprobación de las tarifas o de las prestaciones patrimoniales no tributarias. Entonces, todo al final tiene que estar bien estructurado y bien informatizado y bien planificado, ¿no? He dicho, se me ha escapado informatizado, pero empezamos a hablar de una hoja de cálculo hace muchos años y ya evidentemente los sistemas contables, los RP, bienvenido sea la gestión de flota en los últimos años, que tienes todos los indicadores de lo que te cuestan los servicios, las rutas, los kilómetros, los costes por hora de la planta de tratamiento, todo eso te va a servir evidentemente para determinar tus actividades básicas, que son tu recogida y tu tratamiento de los residuos. Tendrás infinidad de costes o de centros de costes que te permitan calcular esos dos ratios principales, que es lo que te cuesta la recogida y lo que te cuesta el tratamiento. Y en cada sitio pues nada, y algunos lo harán de una manera o de otra. No voy a entrar tampoco ahora en mucho detalle porque no hay tiempo, como se está haciendo, por ejemplo, en el caso de mi empresa de Premasa, pero necesita gente más que cualificada, gente con muchísimas ganas de trabajar, tener muy clarito, muy bien planificada la información y sobre todo
ser optimista y tener mucha motivación y salir las cosas adelante. Y sobre todo, y es muy importante lo que pongo al final, pico y pala, trabajar, trabajar, trabajar. O sea, es impensable tú calcular un informe técnico económico que sea real. Siempre habrá desviación, evidentemente, entre lo presupuestado de las tarifas y lo que después te salga, pero tienes que tener día a día todo el mundo desde la organización, sea una empresa privada, sea una empresa pública, sea un ayuntamiento, sea, cómo se definan los servicios, pero día a día todo el mundo, 100 trabajadores, 500, 800, tienen que estar al día diciendo lo que están haciendo. Si se está recogiendo, si se está lavando, si se está haciendo el mantenimiento, si se está recogiendo en la modalidad soterrada, en contenedor soterrado, en el puerta a puerta, en el papel, en el vidrio. Hay que definir parte de trabajo. Gracias a los sistemas informáticos ya se hace todo de manera digitalizado y de manera informática, no con parte de trabajo, que también hemos vivido eso, Eva. Y Eh, sacarlo de ahí. hay dos preguntas que creo que vienen al caso antes de seguir avanzando y nos preguntaban que entiendo que sí tiene, o sea, que entiendo que es cómo se fija la tasa o cómo se hace el estudio de costes, entiendo que se refería al estudio de costes. Si tú tienes servicio municipal de recogida, o sea, si tú prestas directamente el servicio municipal de recogida, pero luego tienes, o de recogida o cualquier cosa, pero tienes servicios contratados con empresas. O sea, entiendo que eso se repercute como costes, ¿no? Con lo que la A ver, factura que le pagas, ¿no? es muy sencillo. Si tú tienes una contrata que te presta el servicio y tú eres una entidad local y esa contrata, cuando tú hiciste el pliego y se lo adjudicaste, le dijiste, oye, el canon fijo por la recogida va a ser, me lo invento, 3 millones de euros. Y por el tratamiento, un vertedero pequeñito, va a ser 2 millones de euros. Está, son 5 millones de euros y después el listo de turno del ayuntamiento tendrá que calcular esos 5 millones y calcular cómo va a cobrar. A ver si, bueno, pues yo voy a cobrar en función de vivienda o en función, yo qué sé, del número de metros cúbicos de la vivienda. O sea, dependiendo de la información que se tenga. Pero vamos a ser muy simples. En función de las viviendas, ¿cómo le cobras? No le vas a cobrar los 3 millones y los 2 millones, va a los 5 millones de euros los va a repercutir, los va a distribuir en función del número de viviendas que tenga. Entonces, tendrás que tener una cuota, una tarifa de recogida y de tratamiento. Entonces, lo que yo digo, después de muchos años, mucha experiencia y de hacer una reflexión, porque en mi caso es muy específico, una de mercantil, ¿yo qué haría? Yo si fuese un ayuntamiento, lo primero que tengo que conocer es la gestión de lo que estoy llevando entre manos y saber cómo cobro. Pero si yo voy a cobrar como vivienda, yo a mi propio contratista le digo, mira, tú te vas a encargar de hacer los servicios de recogida y tratamiento, pero tú me vas a hacer la memoria económica y tú me vas a hacer incluso el canon de cómo voy a cobrar en recogida por vivienda y no que sea el funcionario de turno el que tenga que calcular un estudio económico en base al canon fijo, anual, mensual, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Que conoce bien los servicios y el propio ayuntamiento, con el conocimiento que tenga de cómo vas a cobrar los servicios en la ordenanza, pues trasládale al contratista todo, no solo los riesgos operacionales, el riesgo y ventura, sino que también la información económica que a ti te sirva para después tú calcular tu ordenanza de una manera muy sencilla. Y después lo único que hará el ayuntamiento es fiscalizar que eso está bien. Oye, esos 5 millones de euros que te cuesta todos los años, si te lo das por vivienda equivale a esto y por actividad económica equivale a esto y me lo invento y a los grandes supermercados equivale a esto y la suma total de ingresos coincide con los gastos de la contrata al final de año, pues ya lo tienes hecho. Pero tienes que Y tener muy además, claro en principio cómo va a cobrar el ingreso y cómo va a tener los gastos y a qué nivel de detalle te tienen que dar los gastos. Es lo que estoy trasladando. Que no solo traslades los recursos humanos y materiales, sino también los recursos, o sea, los estudios de costes que te determinan hacer la ordenanza. había otra pregunta. No, sí, además que es verdad, o sea, que teniendo claro que tienen que tener un beneficio empresarial, no creo que tuviera que haber Sí. duda en eso. O sea que sí tienes que exigir las cuentas claras y tolerar ese beneficio empresarial que tiene toda su, Eva, el su beneficio lógica. industrial se lo Te tienes voy que a hacer dar, otra pregunta. evidentemente. Y aparte, perdona, tú tienes que tener en cuenta los gastos de recaudación que el contratista no lo va a tener. Pero la entidad local, que es la que va a poner al cobro en vía de premio con carácter coactivo ese tributo,
tiene que tener en cuenta un porcentaje alto de periodo voluntario, periodo ejecutivo, morosidad, seguimiento, embargo, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de costes implícitos si cobra En los el cobro. imprevistos, así cobra el contratista. Oye, que si cobra el contratista te lo va a repercutir también. Que el contratista también puede cobrar, ¿eh? Pero no va a cobrar una tasa, va a cobrar una prestación patrimonial no tributaria y con IVA. Vale. Hay otra pregunta, un comentario muy simpático que cuenta Maribel, no es simpático, siempre no simplemente dice, nosotros todavía trabajamos con hojas de Excel. ¿Qué otros recursos se pueden utilizar para hacer un informe técnico económico de la ordenanza? Mira, el Excel o el Lotus, que antes del Excel estaba el Lotus, hace ya No te 30 pases. años. Pero el Excel nunca, yo creo que nunca se va a dejar. O sea, yo Claro, no, sigo eso todos los son... días mis 8 horas trabajando con el Excel. Lo que pasa es que después, a lo largo de los años, las cosas se han ido facilitando muy, muy, muy mucho. O sea, tú tienes que tener o sea, tienes que tener muy claro los conceptos de hacia dónde tienes que ir. Y con el político de turno y, y saber hacia cómo se va a cobrar y qué estudios son necesarios realizar para financiar esos gastos. Y después hay muchas herramientas ya, o sea, los sistemas RP, los sistemas contables te permiten agilizar mucho el seguimiento mensual de esos informes técnicos económicos que la has hecho, pero los informes técnicos económicos los tienes que hacer evidentemente en una hoja de cálculo. Yo no sabría hacerlo sin tener una hoja de cálculo, pero una hoja de cálculo lo hace en un momento determinado, le dedica un mes completo en función de la ambigüedad que tenga tu ordenanza, que ojalá fuese mi empresa solo cobrar a toda la provincia de Córdoba por una sola modalidad, que no es mi caso, sino que hay muchísimas modalidades en función de frecuencia de recogida, en función si está soterrado el contenedor o la carga trasera, etcétera, etcétera, y es muchísimo más complejo, pero es una hoja de cálculo, ¿eh? Que si fuese una tasa fija a todos por igual, entonces sería muchísimo más sencillo. Pero eso es la hora de tú hacer un informe técnico económico de tasa o de tarifa en una hoja de cálculo y otra cosa es el día a día el seguimiento. Y el seguimiento lo tienes que hacer. Lo que tú ya hayas hecho en una hoja de cálculo, tú lo tendrías que llevar a través de tu programa contable. Y hay programas contables muy potentes, financieros, pero la financiera tiene que estar integrada con la contabilidad de costes. Y la contabilidad de costes tiene que ser exactamente igual que lo que te diga tu propio informe técnico de costes. No sé si me explico. Si tu informe técnico de costes que justifica la ordenanza dice que es recogida, tratamiento y lavado, el lavado no se suele cobrar. El lavado es una actividad auxiliar de los servicios de recogida. Entonces a la vivienda le cobra la recogida, pero le estás cobrando todo: la recogida, el lavado, el mantenimiento, las ferias, lo que hay en todos los pueblos. Mañana una feria, quita contenedor, pon contenedor. Hay una Navidad, hay un evento. Pero es recogida total y sus actividades auxiliares. Eso lo tienes en la hoja de cálculo y después a nivel interno, en tu RP, en tu sistema contable, pues tendrás muchos centros de coste, actividades auxiliares, o sea, costes de las actividades auxiliares, que todas vayan al mismo tronco común que es de la recogida. Y ya el tratamiento ni te digo. O sea, el tratamiento es impensable que ahora no tengamos como una sola centro de coste. ¿Sabes lo que cuesta el vertedero? Porque de buena primera, y lo ha dicho ahí varios participantes, nos han pegado un palo bestial con el tema del impuesto al vertedero. Y felicito a aquellos participantes que ya hayan metido para el año 2023 en la ordenanza el impuesto al vertedero y se lo hayan reconocido y se esté cobrando, ¿eh? Genial. Avanzamos, Enrique, te quedan como 5 minutitos porque yo quiero invitar Pues, también a los participantes pues ya, a que escriban en el chat, pues ya hagan sus preguntas en el chat, que yo me encargo de trasladártela a ti. Pero si quieres, vamos avanzando un pues- poquito y pues ya llegamos al termino, final y ya abrimos ya turno, ¿sí? termino, ya termino con esta porque la otra No, no no, deja de no, ser. no, tienes todavía 6 minutos, que es un montón. Pues esta era en línea con el artículo 11. Esta es una aplicación práctica, un Excel, lo de los números es los de menos, pero como un resumen de a lo mejor de 7, 15 hojas hojitas de la misma propia hoja de cálculo que justifica el informe técnico de tarifa para el año 2023. Y entonces la propia ley
de residuos, en el artículo 11, como ha dicho María, pues te justifica que los costes, o sea, que no puede ser una tarifa un coste no puede ser deficitaria la tasa. Y antes hablaba, o sea, siempre, siempre, siempre ha habido un artículo del artículo 24 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, donde siempre se ha dicho que las tasas se tienen que financiar a través de, o sea, que se tienen que hacer ordenanzas para financiar los servicios públicos. Eso siempre se ha dicho, pero es verdad que antiguamente, hasta el año pasado, que es la ley de residuos, nunca se ha hablado de que se tenga que financiar sí o sí a través de una ordenanza de tasas la gestión de residuos. Y ya por fin se ha dicho en el año 2021 con la ley de residuos. Entonces, Nos preguntan también, Juan José Caro nos pregunta cómo se repercute el impuesto al vertido. ¿cómo se repercute en la En la tarifa? tasa. Pues muy sencillo. O sea, tú tienes, me lo invento, 15 capítulos de gastos. Hablemos de una mercantil. Tú tienes 15 capítulos de gastos en una contabilidad financiera. Mira, me la has puesto. Ya. Pues es un gasto más, o sea, desde el punto de vista contable, si es contabilidad mercantil o si es contabilidad presupuestaria, que tampoco domino mucho la contabilidad pública, pero no deja de ser un tributo. Tú estás pagando un tributo, lo que ahora es el IBI, impuesto a actividad económica, o los impuestos de vehículos de tracción mecánica de los vehículos que tú tengas, el propio ayuntamiento que te lo gira, pues no sé, pasa de una partida de 80 o 90 mil euros a 4.090.000 euros. Y Entiendo que se se tiene que repercute. basar en el impuesto del año anterior, porque No se eso es variable, el repercute. impuesto va a ser variable, Desde el ¿no? punto de vista fiscal, que también llevo la fiscalía de la empresa, no se repercute. Se incluye como un mayor coste en tu estudio de coste. Lo mismo que metes más personal o más partida de seguro. En el caso concreto, por ejemplo, que me está comentando el impuesto al vertedero, pues va la partida de tributos, que la estoy viendo ahí con color amarillo. O sea, eso es una bestialidad. De 36 millones, ahí hay una porción de queso que son 4 millones y pico. O sea, que lo del impuesto es muy fuerte, pero bueno, es lo que nos toca en los próximos años. Te basas en el gasto, en el impuesto del año anterior, ¿no? O sea que no Claro, llega. Porque es verdad que se supone que tenemos que pero trabajar para no es reducirlo. una repercusión directa, pero eso ya sería otro tema de fiscalidad. El impuesto o sea, no se repercute directamente en la factura. Los que tengan que hacer la ordenanza y sean responsables de emitir el informe técnico económico, lo que tienen que incluirlo como un mayor coste en el coste total de recogida y tratamiento. En este caso, el impuesto al vertedero es un coste del vertedero y se repercute en el tratamiento si vuestra tarifa o vuestra tasa está englobando, cuando se la mandáis el recibo de basura al ciudadano, a la vivienda, se le está indicando lo que le cobra de recogida y lo que le cobra de tratamiento. En el caso de Premasa es así. A lo mejor si le cobran 90 euros o 120 euros sin diferenciar recogida y tratamiento, pues no hablas nada, simplemente. Pero en el caso, por ejemplo, de mi empresa, pues se mete como un mayor coste del vertedero. Perdona, como un mayor coste del tratamiento. Y es una subida bestial, una subida de un 20% del residuo de la basura para el año 2023, si se hubiese tenido en cuenta políticamente, si se hubiese aprobado. Yo lo incluí en el informe técnico, pero no se ha aprobado. Sigue ese caso, ¿no? No hay más preguntas, a ver. Sí, hay Sigue, una. Enrique, por favor, terminamos y hay otra No, pregunta. la anterior, María, porque estas son muy gráficas. La anterior es así, de manera muy rápida, que de una empresa tiene unos gastos totales de 36 millones de euros, pues evidentemente la propia ley de residuos te está diciendo en su artículo 11 que se tienen que descontar. No, perdona, no utiliza el término descontar. Te dice al final que se tiene que tener en cuenta los ingresos de materiales, los ingresos de SRAP, Sistema Integral de Gestión de toda la vida, Ecoembes, Ecovidrio, RAE, en fin, un montón que hay y que por lo visto van a salir muchísimos más, ¿no? Pues esos ingresos son los que aquí, por ejemplo, ponen menos 16 millones de euros, porque si tenemos 34 millones de ingresos, de los cuales de ordenanza, de tasa, en este caso son tarifas, pero tasas, la ponencia era ordenanza de tasa. De los 34 a 18, pues la diferencia son 16. Entonces, a los 16 millones de euros, si tú tienes 36 millones de gastos, le restas 16 y son 20 millones lo que justifica el informe técnico de tarifa, son 20 millones frente a una financiación de 18 millones de euros de ingresos actuales de padrones del recibo de la basura. Y eso era el déficit que salía.
Eso es el déficit de salida. A lo que voy, que con independencia de que la ley nueva te diga que tenga en cuenta los ingresos de venta de materiales, etcétera, 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 es de sentido común, y después que he visto que hay muchísimas participantes que han dicho que tienen tasas definidas, es de sentido común que una empresa o una entidad local o un consorcio o una contrata que calcule el estudio económico financiero el informe técnico económico que justifique la ordenanza de tasas, es de sentido común que a los gastos totales le tiene que descontar evidentemente los ingresos que percibe de la venta de los materiales, de los diferentes sistemas integrales de gestión, etcétera, etcétera. Y por hoy, pues bueno, al ciudadano, en vez de cobrarle 130 o 140 euros más su IVA, pues se le cobra 90 euros más su IVA. Y eso el ciudadano tiene que saberlo, que gracias a su esfuerzo, gracias a mayores resultados, mayor calidad en la planta, mejor resultado de impropios, de menos rechazo en la planta como consecuencia de que hace un buen reciclaje, se le está cobrando mucho menos. Y sobre todo también gracias a que hay campañas de comunicación y sensibilización que hacen que eso sea así. Porque si no no hubiese campaña de comunicación, evidentemente el porcentaje de impropios sería muy alto y tendríamos que repercutir muchísimo más dinero al ciudadano, que es realmente al que al final tiene que pagar el 100% de estos servicios, ¿no? Y nuestra obligación como gestores de empresas municipales o en general como gestores de servicios públicos es intentar que seamos eficientes, o sea, que nos cueste al final el menor coste posible, y para eso es necesario acciones de comunicación y concienciación grandes. Y además mi filosofía es que, y siempre lo digo, ¿no? Que un esfuerzo de comunicación al final contablemente es un gasto, pero es como si fuese una inversión. O sea, porque tú a una vivienda que tú cojas y a unos chicos jóvenes que le digan a los padres de papá que esto hay que hacerlo así, que el de papá va a papá y el vidrio el vidrio y el amarillo va al amarillo. Eso al final se supone ingresos constantes a lo largo de muchísimos años. Y eso se nota Eso, al final. en eso estamos de acuerdo. De hecho, hombre, así en nuestros foros siempre se habla de que el impuesto que ahora mismo nos trae por la calle la amargura, como decimos por nuestra tierra, es una palanca de cambio. O sea, es un revulsivo brutal que ahora mismo, como decíamos en las palabras simbólicas al principio de la exposición, es incertidumbre, es miedo, es impago, pero efectivamente es una palanca de cambio el impuesto para que nos pongamos las pilas a la hora de reducir la cantidad de residuos que tiramos y que tenemos que atacarle tanto a nivel contable como a nivel de intervenir y que las personas, que somos nosotros, pues colaboremos para que esos gastos sean lo menos posible. O sea, que sepamos, o sea, normalmente sabemos que trabajamos en un gremio, que por la noche desaparece, bajamos la basura, desaparece, no sabemos nada y finalmente como que se ha encargado el sistema de que no seamos conscientes, ¿no? Del volumen de basura que generamos, que lo hemos visto cuando ha habido conflictos en países fuera o en las propias ciudades nuestras cercanas, cuando no hay un servicio de recogida de basura, el problemazo que tenemos encima. Entonces, bueno, si quería, tenemos una serie de preguntas. Víctor nos preguntaba por la negociación con Ecoembes y le he pedido, si quieres, Enrique, que lo tratamos ahora después, cuando tú termines de escribir el tema de los costes, ¿no? Si te parece. Sí, yo voy a Y ser muy breve. vale, pues está leyendo la pregunta de Víctor. Dice, ¿cómo No, veis la no me nada negociación con nuevo. Ecoembes? Y el escenario con el nuevo Real Decreto de los envases, su relación con las futuras tasas. Y también, por otro lado, su encaje en modelos húmedos secos, como es el caso de Córdoba Ciudad, que sabéis que es un modelo que está ahí en entredicho, por decirlo de alguna manera. Pero se ha También nos contemplado en el pregunta Real Decreto. Maribel, te voy a hacer la pregunta de Maribel, por si crees que, no por falta de respeto, sino por si crees que cabe más ahora en tu discurso, y dejamos la pregunta de Víctor, que es de enjundia, más, menos operativa, más para el final. Decídelo tú, Enrique. Maribel pregunta que cómo se deben aplicar los retornos de Encano, de Canon en las tasas. O sea, cómo se repercuten como ingresos. Entiendo que eso es un tema de contabilidad de costes concreta. Te repito la pregunta. Es que no ¿Cómo sé se qué. deben aplicar los retornos de Canon en las tasas?
¿Cómo que se repercuten como ingresos en la es que contabilidad de costes? Pasa, no ¿no? sé, no Y sé mira a lo que los se tiempos refiere a los retornos del canon. No sé si se refiere a que hay un contrato con una concesionaria o con un contratista y al final de la finalización del contrato se le tenga que retornar los bienes adscritos a ese servicio, que sean vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se refiere a eso o se refiere a otra cosa. Y Bueno, después, avanza, Maribel, no, Maribel que te lo aclare y si quieres avanzamos en la próxima diapo. Dice el retorno de canon en la bonificación por reciclaje que paga Ecoembes y Ecovidrio. Sí, son esa vinculados a esa la recogida bonificación de la materia orgánica. claro, son mayores ingresos que se tienen y evidentemente restan, en el caso de este, por ejemplo, que está viendo La en situación en diapositiva. Cataluña, igual María sabe, tiene más detalle de eso, ¿no? Yo entiendo que se refiere al retorno que repercute la Generalitat cuando la recogida de materia orgánica es adecuada en contenido de impropios, en Bueno, concreto. Si tú tienes una bueno. recogida de calidad, tienes un retorno del canon de vertedero que ya te están cobrando, te devuelven, en concreto, creo que son 34 euros por tonelada. Pues me está dando una Entonces yo buena entiendo que noticia, entraría María. como ingreso. Es que en Cataluña vaya adelantado. Desconozco En Cataluña fiscalmente lo vaya que... adelantado. Ese tema sí lo estamos nosotros ya estudiando, pero el Real Decreto de Envase es muy, 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 muy reciente. Yo no llevo directamente las gestiones con Ecoembes, antes por otros derroteros sí, pero lo poco que hablé el otro día con el responsable en Andalucía, que lo vimos, Eva allí en Sevilla, ellos lo están estudiando, o sea, están estudiando todo y Ecoembes tiene mucho, mucho trabajo, pero bueno, la propia ley, el propio Real Decreto está diciendo que esos rechazos que vayan a vertedero, evidentemente, proceden de ellos. Si procede de los envases, lo van a pagar, lo van a pagar. Se tendrá que descontar en la tasa. O sea, todo lo que sea ingreso de Ecoembes, evidentemente, no hace falta que lo diga la ley de residuos. E igual que los gastos de clausura por clausura. No hace falta que en estos 36 millones a un director financiero, a un interventor de un ayuntamiento, a la persona que sea responsable de hacer un informe técnico-económico y tenga que poner precios a las tarifas o a las tasas de una ordenanza, se le tiene que incluir como costes completos los gastos de comunicación ciudadana, como costes completos los gastos de clausura por clausura, desde hace muchos años, de que salió la normativa, no me acuerdo si fue hace 10 o 12 años, pero es una partida importante a los gastos de vigilancia y mantenimiento posterior, 30 años a la clausura, ¿eh? Y evidentemente los ingresos tienen que descontar todos los ingresos, porque al ciudadano lo que no puede es cobrarle de más. Lo primero que los servicios públicos y las entidades locales no persiguen ánimo de lucro. Es prestar un mejor servicio de calidad y al menor coste posible. Todos los ingresos que nos vengan de Ecoembes, sean por los motivos que fuese, se tienen que descontar en el estudio de tasa. En este Incluido caso, los que vengan de yo la me estoy Generalitat, me estoy entiendo. perdiendo un poco porque estamos, o sea, digamos que es verdad que la situación de Cataluña es distinta porque lleváis pagando el impuesto mucho tiempo y finalmente es un impuesto, lo diré, finalista, cosa que en el resto del país todavía no lo es. Ya, por ejemplo, Andalucía solo se ha marcado la intención de, si hemos pasado de ese tema, porque luego Óscar nos pregunta que cómo nos hemos planteado cómo contabilizar la cobertura de vertedero como exenta. Eso no lo contempla la ley. Pero no Esto, obstante, vamos a ordenar, si me permitís, por favor. Terminamos con la pregunta de Maribel. María, se le ha respondido, o sea, tenemos claro Sí, que es el retorno de canon a la bonificación de reciclaje que paga Ecoembes Ecovidrio, que sí, entiendo que es lo la ha Generalitat confirmado, la que... claro, lo ha confirmado ella que se refería a eso claro. y Y entiendo si, que y si, lo y que si, pregunta es y si cómo no se lo metes, le repercute, estás como un cobrando de ingreso. más ciudadanos. Todo lo que sea ingreso, resta. Y le cobramos menos el recibo de Pues yo basura. entiendo que está contestada, sí. Sí. Vale, perfecto. Y luego, pues, Óscar Narro nos pregunta, ¿cómo contabilizar la cobertura de vertederos? Entiendo que es la enmienda que sale del compost, ¿no? Eva, O- esa pregunta la puedo responder, aunque no viene al caso hombre, no, perdona que sea así de directo, no viene al caso de esta ponencia, pero lo sé porque lo he sufrido en mis carnes, el tema de la cobertura. se supone que es más Eh, para impuestos, o sea para que el impuesto de aumenta el vertedero, no, impuesto, él, porque ya él no es se está compost. refiriendo a la cobertura de vertedero,
lo que los procesos de tratamiento, todo lo que son los rechazos, todo lo que es el material virtualizado, todo lo que vaya a vertedero está sujeto a cobro. Son 30 euros. La cuota tributaria, el tipo impositivo que se ha determinado por la ley, por el artículo 91 de la ley de residuos. Y eso tributa. Y hay que tenerlo en cuenta con un mayor coste de la tarifa. Y no existe exención. No existe exención porque te lo dice la propia ley, te lo dice el Real Decreto de Eliminación del Vertedero y porque lo dice una directiva comunitaria del año 2018 donde te dice que todo lo que sea material reutilizado, todo lo que vaya a vertedero es eliminación y la eliminación está sujeta a vertedero. Ahora, si tú consigues que el compostaje, que el compost no vaya a vertedero, sino que se lo lleve para actividades agrícolas y no va al vertedero, eso no tributa, eso no tiene, o sea, es que no es ni exención, es que simplemente es que no lo declara. Pero todo lo que vaya, todos los rechazos que vayan a vertedero van a 30 euros. Hombre, que no lo digas Epremasa, por desgracia. Bueno, Epremasa hay muchísima planta de tratamiento a nivel nacional. Y ese es el gran dilema que tenemos los próximos años los gestores, y yo no me considero gestor, yo soy el director financiero, pero los gestores de tratamiento, ¿hacia dónde vamos para que no, porque ese impuesto ha venido para quedarse y es muy importante? O sea, un 20% de una tarifa de buena primera por el impuesto al vertedero es muy fuerte. Y la alternativa hasta ahora no tan clara, no tan clara. No es tan clara. Bueno, yo la veo Porque, clara y es trabajar para mejorar la recogida selectiva y el tratamiento, sí, mejorar la tecnología en los centros de tratamiento. pero las Y luego es tecnologías verdad que hay cuestan una 40, incertidumbre. 80, 100 millones de euros, 40, 80, 100 millones de euros. ¿Quién financia eso? ¿Qué volumen, qué músculo financiero tienes para hacer plantas y tecnologías tan importantes como para que te sea eficiente no llevarlo al vertedero y tener tecnología alternativa? Es complejo, Eva. Pues Complejo. no, si yo no le quito la complejidad, pero es que es lo único que podemos hacer. Incineración no se quiere, ¿eh? Por muchos sitios la incineración no se quiere. Pero bueno, este es otro tema, Eva. También hay un debate ahí interesante que es que vamos a hacer con tantísimo compost, pero sí que es verdad que lo único que ahora mismo desde un equipo gestor integrado en el que están pues los técnicos, los técnicos de residuos, el económico financiero, la gente de comunicación, o sea, el trabajo que se puede hacer ahora mismo es mejorar la eficacia de las plantas y apostar por la recogida selectiva. Es que no hay otra, no hay otra. Y ver cómo paralelamente pues van evolucionando las diferentes tecnologías para hacer una tasa justa, para que la gente se conciencie sobre todo de tirar lo menos posible. Así que es que por eso decía que entiendo que es una palabra de cambio. A mí no me toca una palanca de cambio, a mí me toca pagarlo como ciudadana, pero yo desde el mundo del residuo es lo que yo veo que se puede hacer, o sea, intentar que ese impuesto sea el menor posible. Sigue Enrique o seguimos abriendo turno de preguntas. No, yo Sigue era tú hasta que simplemente... acabes, ¿no? Y si Enrique, surgen más preguntas, Vale. te No, aviso. esto era un ejemplo de una aplicación real del informe técnico económico, cómo sale, por ejemplo, a la anterior. Partida de gastos por naturaleza. Gasto de la contabilidad financiera que puede ser sacado de la contabilidad presupuestaria de la contabilidad pública. Y hay una tarta. Pues esa misma tarta se reparte o por partida de gastos, pues la siguiente diapositiva, la misma tarta, pero repartida por centro de coste. Este es el caso de mi empresa. Donde, por ejemplo, se ve el tratamiento, que se ve que es muy importante, evidentemente, con 4 millones que no hemos, son nuevos y además que han venido para quedarse, el impuesto al vertedero, y después todo el mare magnum, desde la recogida, el transporte, diferentes tipos de recogida. Solo la partida otros, se ve muy bien la diapositiva de María, todo lo que supone, los diferentes centros de coste, de gas lavado, de gestión, de puntos limpios, recogido. Eso está conseguido en esta empresa desde siempre, ¿no? Hemos desglosado muchísimo los centros de coste de la empresa para determinar todos esos gastos, al final son, en nuestro caso concreto, es costes de recogida y costes de tratamiento, que son las actividades principales de la empresa. Y al ciudadano se le cobra la vivienda por recogida y por tratamiento. Son diferentes modalidades, pero bueno, ese es el caso complejo de Premasa porque hay diferentes costes de recogida en función de que sea modalidad soterrada, recoja 5 días, 6 días, 7 días, que ojalá
a raíz de que el impuesto al vertedero supone mucho, ya hagamos cambios y optemos por una recogida un poquito más supramunicipal, más provincial y no sea tan complejo los estudios de costes. Ujú. Una María, yo aspiración que creo tengo. que... A ver, perdón. Y exactamente con los ingresos. Ahí se ve los ingresos procedentes, la barra azul, como son casi... Bueno, si tenemos en cuenta los otros ingresos de la ordenanza que vienen abajo, que se cobran o por habitante, ahí todavía hay pueblos que cobramos por habitante, no cobramos por vivienda. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio padrón de basura y pueden decir, no, tú me prestas mi servicio, Diputación. Evidentemente la Diputación tiene una serie de competencias que es que si los costes efectivos de la Diputación a través de una empresa provincial son más baratos que los costes del propio municipio, que son 4.000 habitantes y que no van a comprar un vehículo que cuesta una Ujú. pasta, y va a contratar a 3 personas, 5 personas y contenedores para recoger poca basura, pues para eso tratan los servicios a través de manera más, a través en este caso, a través de una Diputación provincial. Pues entonces, ahí hay un municipio que le cobramos todavía o por las toneladas, los que no están en recogida y por habitante. Pues esos ingresos de ordenanza son más de la mitad, pero estáis viendo ahí cómo hay otro ingreso, que es la zona verde, donde ahí viene la venta de materiales, que la guerra de Putin, y perdona la expresión, a los que tenemos y podemos vender materiales, pues ha venido bien porque los precios están muy por las nubes, entonces hemos tenido un ingreso muy grande. Los ingresos de SIC o de SRAP, o sea, ahora se llaman RAP, los ingresos procedentes del sistema de integración son bastante importantes y entonces lo que pasa, al final, ¿qué es lo que cobras? Cobras lo azul más lo marrón, pero le restas, lo descuentas, los otros ingresos, los de las subvenciones de capital y los ingresos procedentes de los sistemas integrales de gestión. Ujú. Cuanto mayor sea los ingresos de los sistemas integrales de gestión, porque te pagan los rechazos que vayan a vertedero procedentes de la línea de la fracción de los envases ligeros, o porque consiga grandes esfuerzos y tu población esté muy sensibilizada y consiga unos impropios mucho menores en la planta y ecoembalaje, evidentemente, o Ecovidrio te premia esa mayor recuperación en tu pueblo. Pues en base a eso, cuanto más éxito tenga y más eficaz y eficiente sea en la forma de prestación de los servicios, pues al ciudadano se le cobrará menos el precio de la ordenanza. Y Vale, esos mismos Adriana, ingresos los tenemos también por centro de coste. Adriana nos hace una pregunta que dice que si la gestión y el tratamiento de la limpieza viaria también está incluida en la tasa, que al fin y al cabo es un residuo municipal de uso ciudadano, papeleras, cacas de perro y tal. Eso en algunas ordenanzas sí, en otras no. En el caso de Premasa, por suerte, no tenemos la limpieza viaria. Pero ¿tú crees, según tu criterio, estaría incluido? A ver, en Porque ahí te está pidiendo tu opinión. la limpieza viaria es un servicio obligatorio por parte del ayuntamiento, pero cada uno tiene su opinión particular. A mí, tener la limpieza viaria nunca lo hemos hecho. Son 70 pueblos y cada uno tiene su servicio de limpieza viaria. Sería más Sí. medio, más control. Y controlar los costes de la limpieza viaria es muy complejo. Esto ya es mi propia experiencia que tengo de muchos compañeros financieros de la ANEDMA, ¿no? De la empresa, de la Asociación Nacional de Empresas Públicas y Medio Ambiente. Y nosotros, por suerte, en mi opinión personal, no tenemos la limpieza viaria, pero evidentemente que la limpieza viaria habría que meterla en el servicio de recogida, lavado y tratamiento de los residuos. Es que como tal, como participante en la recogida de residuos municipales, está incluida. Es que es un servicio de recogida. Sí, Y exactamente. Lo alguien que te pasa es que dice que, tiene Sí, otras claro. operaciones muy diferentes, pero más de claro, tendrás mantenimiento que y de meterla. Pero es un limpieza, coste alto, ¿eh? La limpieza viaria es un pero coste a muy todos alto, los ¿eh? efectos. Nosotros no la incluimos, como no la incluimos, no, como no es un coste que nosotros pagamos, no se incluye. Claro, claro, porque no es un servicio que se presta. Claro. Claro, Pero entiendo. muchas entidades locales, la mayoría de entidades locales, la limpieza viaria va en la mochila. Bueno, pero una consulta, tú también en algunos otros encuentros que hemos tenido, Enrique, has hecho referencia a la página de la agencia tributaria, de manera que se pueden hacer esas consultas, ¿no? Que es una vía interesante de solución de dudas ¿Sobre qué? sobre el tema de implantar. Dice Maribel que tiene que ser Sí, específica. sí, correcto. Específica de gestión de residuos, pero es verdad que gestión de residuos. Pues, a ver, tú, María, ¿qué opinas? Yo
pienso que la limpieza viaria, en cuanto que da un servicio para recoger los residuos, si bien es cierto que no están en puntos de aportación específicos, sí que son residuos municipales a todos los efectos y por lo tanto están sujetos a la tasa. Mira, María, yo ahora mismo soy experto de premasa y sé los servicios que presto y lo que va en la ordenanza. Habría que verse la ley de régimen de base local, la ley de regulaciones locales, cuáles son las competencias y los servicios que están nominativos y puestos uno por uno, y habría que vérselo. Yo eso, como no me Pues lo he leído podemos y como no lo sé, no sé. consultarlo, Pero estoy seguro podemos que validarlo. de los 86 participantes que estoy viendo ahora, seguro que alguno puede contestar y decir, la limpieza viaria tendría que ir en una ordenanza diferenciada y no tenerla en cuenta en recogida. O habrá 7 que nos dirán, no, la limpieza viaria hay que incluirla dentro de los gastos de recogida. Sinceramente, no lo sé. Muy Yo no bien, la pues hago. hacemos Y como no la hago, no lo sé. una Yo lo que Nos investigación en queda, puedo profundidad hablar de este en tema. nombre de otras personas que sé que se están incluyendo la limpieza viaria como nos ha parte de recogida. respondido Francés, nos responde Francés que dice que la limpieza viaria no puede someterse a la tasa por la ley, que no sé lo que es la LRHL, que otra cosa Las son los haciendas residuos que locales. se recogen. Bueno, como los servicios de administración, como los servicios de alumbrado, como los servicios de policía local, hay muchos servicios que no van por ordenanza porque lo dice la ley, pero es que no soy experto de la ley, soy experto de casi precios públicos de recogida y tratamiento de residuos. No. Limpieza viaria que va al vertedero, claro. Ya, pues nada, es un servicio básico. Se pueden cobrar tasas por limpieza viaria. Ah, específicamente, ya, pues muy bien. Ah, no Bueno, se ya pueden nos han cobrar respondido, tasas. nos han respondido dos asistentes, tanto Francés como Antonio, que no se puede cobrar las tasas por limpieza. Pues ya está, eso se va a la Especificar. norma y se ve. Yo no Lo que sí que lo Pero está sí, en siento. el incluido Real es Decreto sí lo incluye. lo que aportes lo que hayas recogido y aportes en las Claro, plantas. porque va a planta y se somete a Es tratamiento. municipal, sí, Pero es otra cosa, ¿eh? como resto, de hecho. O sea, los residuos de limpieza viaria, claro que van a vertederos. Se refiere Claro. al servicio en sí. Vamos a Sí, vertedero, al centro de tratamiento, claro. sí, pero ya estamos entrando Ya, el residuo en sí, cosas Vale, muy pero no el servicio. específicas. El vale, el servicio de servicio limpieza no, pero el viaria es contratar tratamiento sí. mucha gente, Bueno, me muchos operarios, permitís, mucha maquinaria. tenemos 3 minutos para terminar. Yo quería daros un minutillo de gloria a cada uno al final, antes de yo cerrar. María, si tienes algo que aportar un poco también pues un poco a todo el abanico de audiencia que tenemos. Si quieres aportar algo. Sí, decir que bueno, me ha sorprendido gratamente que haya esta variabilidad, ¿no?, dentro de los asistentes y de que tengamos muy diferentes perfiles, con lo cual la interacción pueda ser más interesante y más enriquecedora. Y estoy deseando de establecer pues, contactos a posteriori para tener eso, un feedback más directo. Por mi Pues si parte ha quieres sido un ponerla, placer. mientras antes de cerrar yo, si os parece, ponemos la firma que está en nuestros correos electrónicos, en nuestros teléfonos, también los de Enrique. Y, Ujú. y sí deciros que ahora, no sé si se ven, si no, pues nos lo pedís Sí, a enviaremos través la de la página web presentación. de ANCESI, o sea que tenéis 1000 vías o a través de LinkedIn que también podéis conectarnos. Sí deciros, por favor, que bueno, como somos un sector como muy especializado, o sea que estamos ahí, pues queremos hacer unas preguntas al final. Entonces vais a recibir vamos a hacer una encuesta final que os rogamos, que es muy cortita, pero a mí me encanta porque nos da feedback absoluto sobre cómo hemos organizado este encuentro. Agradeceros muchísimo. O sea, me comenta que automáticamente sale, no sé dónde sale, Tony. Agradeceros muchísimo la atención, nos encanta que hayáis estado todo el tiempo. Ahora, en cuanto termine la sesión, pues tenéis automáticamente la encuesta. Y bueno, ya digo, nos encantaría. Y sí que os enviaremos la presentación y la grabación. De nuevo, muy agradecida y os volveremos a invitar para la próxima webinar, que entiendo que será después del verano, para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buena tarde. Saludos. Buenas tardes, gracias. Muy Buenas bien. tardes. Buenas tardes.